Hola a todos, muy buenas noches, el que pueda ver este video y que le pueda llegar a servir. Resulta de que yo tenía una inquietud y era que yo pues quería saber, ¿verdad? Estas personas que están acá, que aparecen, ¿verdad? Yo quería saber cuántos años, cuántos meses y cuántos días trabajaron en cada periodo que se vincularon con la empresa. Hay algunas personas que tienen varios ciclos de vinculación, ¿sí? Varias fechas, ¿verdad? Porque resulta y pasa de que por la modalidad de contrato puede que finalicen a cierto tiempo y vuelvan a iniciar al día siguiente o 2 meses después. Entonces yo quería saber por cada fecha de vinculación, ¿sí? Cuántos años, cuántos meses y cuántos días trabajaron, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces resulta de que lo primero que yo necesité fue saber la fecha de inicio y la fecha de finalización, o saber si por lo menos en este caso están fecha de inicio y fecha de finalización está, o sea, si a la actualidad está todavía vinculado o no. Entonces, como hay algunos casos que todavía de personas que sí están vinculadas, resulta entonces que ahí ya en fecha de finalización ya tengo dos condiciones. Entonces, lo primero, pues yo formulé esta columna al lado de meses para que me arrojara el mes exacto de estas fechas, ¿cierto? Aquí está la fórmula, la pueden copiar, tal cual como está ahí, les va a funcionar. Obviamente tienen que tener en cuenta cuál es la celda, ¿sí? Donde está la fecha que necesitan ustedes, de la cual ustedes necesitan sacar el mes. Ahí está, igual si E4 es igual a 0, o sea que si aquí no hay nada, pues que no me coloque nada. Pero si en caso contrario, si hay una fecha allí en esta celda, entonces nombre propio, ¿sí? Para que me coloque todos los meses con letra mayúscula inicial, texto, ¿cierto? Abro paréntesis, texto, E4, que es donde está la fecha, y me arroje pues el mes, así como está ahí. Aquí hay 6 M's como tal. Listo. Hice lo mismo de este lado. Entonces, para yo saber la cantidad de días totales desde que inició hasta que finalizó, o en el caso desde que inició a la fecha, yo hice esta fórmula. Igual si G4, G4 es esta fila, ¿cierto? Porque esta fórmula le pertenece a esta fila. Entonces G es fecha de finalización y E es fecha de ingreso, para que vayan teniendo en cuenta la referencia de la G y de la E. Entonces, si G4, que es esta celda, ¿verdad?, es igual a 0, o sea, si no hay nada ahí, pues que no me haga nada. Si en caso tal sí hay, ¿verdad? Entonces, si en caso tal hay una condición, por ejemplo, si G4 tiene una condición, es igual a la fecha, o sea, que a la actualidad la persona todavía está vinculada, entonces, aquí está el punto y coma del entonces, ¿verdad? Yo coloqué la fecha de hoy, ya, para que ustedes no tengan que estar escribiendo siempre la misma fecha. La función hoy le permite colocar la fecha actual, ¿sí?, en el que nos encontramos. Ella se va actualizando sola. Entonces, abro paréntesis y coloco hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿verdad? La fecha de hoy menos la fecha de iniciación, que es E4. Si se dan cuenta, E4 está en rojo porque esta es la columna de fecha de inicio, y G4 está en azul porque esta es la fecha de finalización. Entonces, la fecha de hoy menos la fecha de inicio, ¿verdad? Y ese resultado, ¿verdad?, me va a arrojar la cantidad de días si en caso tal se cumple esta condición. Si resulta de que no es así, que yo tengo fecha de finalización ya escrita, como en este caso, que el señor dice finaliza en el 2020, un ejemplo, entonces simplemente coloco entonces, ¿verdad?, que es la segunda condición, ¿verdad? Entonces G4, o sea, fecha de finalización menos E4, que es fecha de ingreso, sencillamente. Y ahí me va a arrojar los días. Es muy importante tener la cantidad de días por lo siguiente. Resulta de que yo necesito, bueno, esta cantidad de días, ¿cuántos años implica? ¿Cuántos años abarca? Entonces, igual si
abro paréntesis, G4 es igual, si G4 aquí, ¿verdad? Si G4 tuviera la condición de que, o sea, apareciera a la fecha, o sea, que en la actualidad todavía está vinculado la persona, ¿cierto? Entonces, si G4 es igual a la fecha, o sea, si todavía está vinculado, entonces coloco yo entero de primero para que me arroje un solo número, ¿cierto? No me arroje decimales ni nada de eso, sino un solo número. Entonces, abro paréntesis y vuelvo a abrir paréntesis y coloco la fecha de hoy. Hoy, recuerden por qué se supone que a la actualidad la persona está vinculada. Y lo mismo, abro paréntesis, cierro paréntesis y coloco la fecha de iniciación, que está E4 está en rojo. Esta operación que está aquí, que me va a arrojar esta operación, ¿verdad? Esta resta entre la fecha de inicio y la fecha de actual, ¿verdad? Me va a arrojar una cantidad de días, ¿verdad? Me va a arrojar una cantidad de días enorme. Resulta de que yo necesito saber, entonces, yo necesito convertir esos días en años. ¿Cómo hago para convertir esos días en años? Simple, lo pongo a dividir en 365 días que se supone tiene cada año, ¿verdad? Me va a arrojar entonces la cantidad de años según esta condición, si aparece en la actualidad, si aparece que en la actualidad está vinculada todavía la persona. Si no, si resulta de que tiene una fecha de ingreso, ¿verdad? Una fecha de finalización, pues es muy sencillo, entero otra vez la misma operación de hace ahorita. G4 fecha de finalización menos E4 fecha de inicio entre 365 días que se supone tiene cada año. Ahí me arroja el año. Los meses, yo quiero saber entonces cuántos meses después de esos 2 años, cuántos meses han corrido, ¿cierto? Porque se supone que el señor cumplió el primer año, los 2 años lo cumplió el 1 de enero del 2020, pero resulta de que van un mes corrido, ya va un mes corriendo, un mes y 10 días, ¿sí ven? Aquí, un mes y 10 días. Entonces, que me cuente eso también. Entonces, ¿cómo hago? Igual si G4, o sea, fecha de inicio, ¿verdad? Tiene la condición de que todavía está vinculado, o sea, a la fecha. Entonces, que me haga lo siguiente, si fecha, la función si fecha aparece así, igual si fecha, abre paréntesis y ella enseguida Excel se la muestra aquí abajo, así como siempre aparece sumar sí o sí conjunto, siempre allá va a aparecer. De resto no les aparece sino hasta que la escriban completa. Entonces, si fecha, abro paréntesis, E4, ¿verdad? Es la primera condición, ¿verdad? E4 que es fecha de ingreso y me va a arrojar la diferencia de días o de meses según lo que yo necesite entre la fecha de finalización, que es la fecha actual. O sea, en este caso podría ser por lo menos esta casilla, siempre y cuando le digo, como les repito, si la persona todavía está vinculada y aparece la frase a la fecha. Entonces E4, la diferencia de día entre la fecha actual. ¿Qué pasa aquí con esta M? Resulta de que una de las condiciones que ella tiene es que, por lo menos, si usted necesita saber con esa fecha, con esa fórmula, los años, simplemente coloca entre comillas, coloca la Y. Si es los meses, coloca la M. Si es los días, pues coloca la D. Cuando ustedes estén escribiendo la fórmula, ella le va a aparecer abajo, así que le dan clic abajo allá a la formulita cuando va apareciendo y ella los arroja hasta allá donde está ahorita. Entonces yo lo que necesito son los meses, porque vamos por aquí por meses. Entonces, mes, ¿va? La diferencia de meses entre la fecha de inicio y la fecha actual. Resulta de que él ya me va a arrojar son todos los meses que implican estos 770 días, ¿verdad? Estos 770 días implica una cantidad de meses, pero ¿cuántos meses son? La fórmula me la saca. Pero como yo necesito saber son los meses, ¿verdad?, que la persona lleva laborando después de que cumplió los 2 años, entonces necesito convertir esos meses. Necesito hacer una operación de resta. ¿Cómo? Simple. Este J4, que es los años que sacamos ahorita, ¿verdad? J4, aquí está, mire, J4, ¿cierto? Estos años
necesito multiplicarlo por 12. ¿Por qué por 12? Porque cada año lleva 12 meses. Entonces, esta operación, esta multiplicación, se la voy a restar al resultado que me dé aquí. Esta multiplicación se la voy a restar al resultado que se supone sale de aquí. ¿Ya? Entonces, si por lo menos aquí hay 2 años, ¿verdad? 2 años por 12 dan 24. Entonces, esos 24 meses se lo van a restar a la totalidad de meses que esta fórmula aquí arroja. 24 menos esto que me va a salir aquí. Resulta entonces de que sí hay una fecha de finalización, como está escrito. Entonces, fácil. Ya yo paso a la segunda condición de la fórmula sí, ¿cierto? Que es a partir de este punto y coma, y coloco otra vez sí fecha. Entonces, E4, la diferencia de meses que hay entre E4, que es fecha de ingreso, y G4, que es fecha de finalización, en caso tal de que exista la fecha de finalización ya escrita. Y lo mismo, los meses, y le hago la misma resta, menos la cantidad de años por 12. Me arroja que va un mes corriendo, ¿vale? Y los días, entonces la cantidad de días que van corriendo, porque aparte de los meses que ya van corriendo, van unos cuantos días por ahí, corridos, 9 días más. Entonces, ¿qué pasa? Para sacar esa cantidad de días, yo coloco sí, lo mismo, y 4, que es esta celda que está aquí, y 4 es esta. ¿Por qué? Porque yo necesito restarle a esta cantidad de días totales, ¿verdad?, que hay en este periodo. Necesito restarle la cantidad de días, ¿verdad?, que la persona lleva laborando después de que cumplió los 2 años, desde después de que pasó el primer mes. ¿Sí? Necesito contar esos días, cuántos días son. Entonces aquí yo hago así. Si I4 es igual a 0, pues que no me haga nada. Pero si en caso tal si hay un valor acá en I4, entonces J4, que es la cantidad de años por 365 días, ¿verdad?, porque yo necesito convertir estos años en días, más K4, ¿verdad?, que es esta, que es la cantidad de meses. Necesito convertir estos meses en días. K4, que es un mes, por 31 días. Entonces, esta fórmula me va a arrojar un valor en días. Y este también me va a arrojar un valor en días. Esta suma de días, porque aquí está el signo suma, mire. Esta suma, ¿verdad?, la voy a exponer. Esta suma, este valor, se lo voy a restar ¿a cuál? A I14, que es este. A I4, perdón, que es este, el total de días. Como el valor me va a dar negativo, obviamente, me va a dar negativo, pues yo simplemente voy a formatos, ¿verdad? Y aquí le doy, pues digamos, para eliminar el signo menos, ¿cierto? Y ahí me va a arrojar, me va a aparecer en positivo el número. Va a aparecer en rojo porque de pronto es negativo, pero a usted lo que le interesa es el número. Yo verifiqué todo esto de aquí para abajo hasta el final de la fórmula y sí, los datos están correctos. Acá, ¿qué necesito saber yo? Por lo menos yo, esos ya son condiciones que yo tengo, si son mayores de 5 años o mayores de 7 años. ¿Esto para qué? Por lo menos si ustedes ven esta persona de aquí, que yo los tengo separados por colores, ella tiene 3 vinculaciones, una en el 2012, una en el 2014, una en el 2015, con su respectiva fecha de finalización, y la última que está en la actualidad. Necesito saber que me sume todos estos días, estos años aquí, para saber cuántos años es que lleva laborando con empresas, no importa cuánto tiempo haya dejado de laborar y después ingresado o no. Necesito saber la sumatoria total de todos esos años. Ah, no, pues simple. Sumar sí, ¿verdad? El rango, que es allá la cédula, ¿verdad? Esta cédula, ¿cierto? El criterio, ¿cuál va a ser el criterio? Pues la cédula, ¿cierto? El rango, este es el rango y aquí es el rango del criterio y este es el criterio, ¿verdad? B10, mírenlo, ahí está, B10, vea, B10, ese es el criterio,
Les repito, primero se elige el rango, luego el criterio dentro de ese rango y la tercera condición, que es digamos cuáles son los valores que se van a sumar, que estén ligados con esa cédula. Ya, todos los valores aquí, todos estos valores que están ligados allá con la cédula al final del principio de la tabla, los va a sumar, ¿sí? Si yo llego y coloco esta cédula la coloco allá abajo con los datos, con estos datos, esos mismos datos, la fórmula también va a sumar, porque es que, como le digo, ella asocia son estos datos con la cédula que está ahí al principio de la tabla, y eso es lo que suma. Entonces me dice que este tiene 5 años, este tiene 7, este tiene 6, y así. Pues espero que les haya servido. Yo no necesito like pues de nadie, si el que lo quiera dar, gracias, pero así sí les recomiendo que le den like a todas esas personas que suben videos de tutoriales de Excel, que llevan muchos años en eso y viven de eso. A ellos sí les recomiendo que les den like, lo sigan, todo el que usted conozca, porque yo también aprendo mucho de ellos. Ahorita estaba siguiendo acá a este chico que fue el cual me guié, pero son muchos. Entonces síganlo y denle like a sus videos. Gracias.